Las Diarra, otro futbolista que se atreve a ir contra la FIFA y que logra ganar en una tremenda victoria para los jugadores de fútbol. ¿Por qué el caso Las Diarra te interesa? ¿Por qué es importante para el fútbol? ¿Y por qué dicen que es otro Bosman y puede cambiar todo el sistema de transferencias? Lo explico brevemente y luego me meto en profundidades. El caso Las Diarra ataca tres puntos importantes del sistema de transferencia, que son que cuando un jugador firma contrato con un club, directamente, si rompe el contrato con ese club, va entonces a tener una sanción deportiva, va a tener que pagar una indemnización económica y básicamente al nuevo club que lo contrate va a recibir esa sanción deportiva también y va a ser solidario en el pago de esa indemnización económica. Y Las Diarra se enfrentó a esas normas y logró que dijera que la Corte Europea de Justicia indicara que estas normas son desproporcionadas. Lo que significa que en un futuro atar a un jugador con un contrato laboral no va a protegerte tanto de que se vaya a otro club con mayor facilidad, siendo este un derecho importante para el jugador, pero también afectando la inversión de ciertos clubes. Y de eso va el caso Diarra como tal. En este sentido, ¿qué fue lo que pasó con Las Diarra? Entremos a la historia, entremos a todo directamente. Muy bien, Las Diarra, un futbolista francés que ficha por el Lokomotiv de Moscú por 4 años y básicamente el Lokomotiv de Moscú lo despide. Lo despide diciendo que Las Diarra había incumplido el contrato, de que no tenía que seguir en el club y solicita una indemnización de 20 millones de dólares. ¿Dónde demanda Las Diarra? Perdón, de euros. ¿Dónde demanda Las Diarra? Lo demanda en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. ¿Ok? Bueno, el caso va avanzando y Las Diarra quiere conseguir otro equipo, quiere trabajar para otro equipo. Y viene un club belga, el Charleroi, y le dice, bueno, Las, yo te hago una oferta, pero eso sí, esta oferta tiene dos condiciones. Es decir, no se va a concretar si estas dos condiciones no son confirmadas. Condición número 1, que yo no deba pagar la indemnización. Condición número 2, que te garanticen que te van a dar el certificado de transferencia internacional. Durante el juicio, Las Diarra también demandó al Lokomotiv de Moscú, por cierto, hizo lo que se llama como una reconvención o como popularmente es conocido contrademanda. Y durante este proceso viene Las Diarra y le manda una carta a la FIFA diciendo, mira, yo necesito que me garantice que el Charleroi no va a tener que pagar nada de ningún monto que yo tenga que pagar y que además me vas a garantizar de que me den el certificado de transferencia internacional. Y se lo manda a la FIFA y a la Federación Belga. La FIFA le contesta, mira, no puedo garantizarte que el Charleroi no vaya a ser considerado como que te indujo a romper el contrato, porque eso es una presunción establecida en el reglamento, y eso lo tienen que decidir nuestros órganos de justicia, ¿ok? Nuestro Tribunal del Fútbol, nuestra Cámara de Resolución de Disputas. Y en segundo lugar, la FIFA ya no responde a eso, sino la Federación Belga dice, mira, con respecto al certificado de transferencia internacional para inscribirte, eso lo tiene que emitir la Federación Rusa de Fútbol, ¿ok? Si ella no lo emite, no te puedo registrar acá. Entonces, con estas dos respuestas, el club no se cumplieron las condiciones y el Charleroi no contrató a Las Diarra. Entonces, Las Diarra se buscó un abogado, que creo que es exactamente el mismo de Bosman, si mal no me equivoco, Dupont, muy conocido en el ámbito nuestro. Y Dupont, entiendo yo que empieza este caso contra la FIFA, entre otras personas, y demanda una indemnización a la FIFA por haberle impedido a Las Diarra de que pudiera contratar con el Charleroi. En primera instancia de Bélgica gana y luego hay una apelación y en la apelación el Tribunal de Apelación dijo ya va. Espérate un momentico aquí, que aquí hay una situación de derecho europeo. Entonces vamos a hacerle unas preguntas a la Corte Europea de Justicia para poder responder esta cuestión. Y la Corte Europea de Justicia respondió a esas preguntas. ¿De qué van las preguntas?
Básicamente dicen que el certificado de transferencia internacional y el artículo 17 del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, que es el que establece estas normas, son y violan lo que es la normativa europea. ¿Cuál es la normativa europea? Bueno, es muy sencillo. Europa se conforma en un mercado común. Ese mercado común es que no haya barreras entre países y por eso tiene 4 principios fundamentales. Libertad de personas, por eso cuando usted entra a Europa se puede mover libremente por el territorio europeo, a pesar de que no me haya sucedido esta última vez en algún cuento personal. Libertad de trabajadores, es decir, que una persona de alguna nacionalidad de los países que componen Europa puede trabajar en cualquier estado de la Unión Europea sin restricciones más allá de las profesionales, etcétera, etcétera. Luego, número 3, no pueden haber restricciones para bienes, para el movimiento de bienes, ni aranceles, ni impuestos especiales entre países europeos, ni restricciones en servicios. Entonces, de estas 4, la que va a atacar el caso de Garrá es directamente la que tiene que ver con el libre movimiento de trabajadores, donde dicen, bueno, este artículo 17 acaba y bloquea el libre movimiento de trabajadores. Y en este sentido, ¿qué dice el tribunal? Bueno, el tribunal va a examinar 3 condiciones del artículo 17, que son las que crea el sistema de transferencias y que vuelve al sistema de transferencias un tremendo negocio, hay que decirlo, ¿no? ¿Qué te dice esto? Bueno, el sistema de transferencia, cuando un club va para otro club y lo que quiere es un jugador de este otro club, cuando el Real Madrid va de repente al Manchester United y quiere comprar un jugador del Manchester United, mal dicho eso de comprar, porque los jugadores no son objetos, pero es para que ustedes puedan entender didácticamente, lo que sucede es que lo que negocia el Real Madrid con el Manchester United es, bueno, yo te voy a dar un dinero como indemnización para que tú termines el contrato con este jugador pueda venir libre a mi equipo, pero únicamente a mi equipo, y tú no me demandes ni a mí, ni demandes al jugador por haber terminado su contrato antes. ¿Okay? Y por eso existe un precio de transferencia, para que después no haya una demanda posterior por daños y perjuicios, donde yo pueda ser directamente afectado con un monto monetario y dependiendo de cuándo termine el contrato, si lo termine en el periodo protegido o fuera del periodo protegido, entonces yo no puedo ser sancionado directamente. El periodo protegido es una cantidad de años en un determinado contrato, donde si tú terminas tu contrato en esos años, sin que el otro te dé, si tú renuncias, por ejemplo, durante ese tiempo, entonces te van a caer sanciones deportivas para el jugador de 4 a 6 meses sin jugar y para el nuevo club directamente prohibición de fichar jugadores. Entonces, ¿qué pasa con el tribunal? ¿Y qué es lo que analiza el tribunal? El tribunal, y lleva un monólogo fuerte, ¿no? Aquí todo el mundo está riéndose, pero nadie me interrumpe, ni nada. ¿Qué es lo que dijo el tribunal, no? El tribunal agarró punto por punto de estas 3 cosas. Con respecto al certificado de transferencia internacional, básicamente se pronunció diciendo que, bueno, que esto pudiera ser un objeto de un bloqueo y que había que examinarse como tal. Pero en el certificado de transferencia internacional yo no veo problema porque entiendo que Las Garra no solicitó el certificado de transferencia internacional supletorio, ahorita se me fue el nombre técnico de la palabra, ¿no? Que es el provisional. Que bueno, que era lo que había que hacer, que cualquier abogado hubiera hecho normalmente. Me imagino que querían ir a esta pelea y por eso no lo pidieron. Y en segundo lugar, entiendo yo que pasa el tribunal a analizar esta cuestión. Y la pregunta es si estos son barreras o no para el mercado. Y el tribunal concluye que sí, que estos son barreras. Entonces después pasa a una siguiente parte y se pregunta, ¿pero son barreras justificadas? Y la respuesta que son barreras justificadas o no es que el primer argumento de la FIFA de que supuestamente protegen a los jugadores dice, mira, esto no protege nada a los jugadores. Esto está más diseñado para crear un sistema comercial que otra cosa. Entonces no es verdad que proteja a los jugadores. Esa es la opinión del tribunal. Y luego pasa al siguiente punto y dice, pero con respecto a la integridad de las competiciones, puede que te dé la mano FIFA. Puede que con respecto a eso de que un jugador no se pueda mover de un club a otro con tanta facilidad, puede que yo te dé la mano, porque es verdad. Porque si un club se va de un lado a otro, lo que puede ocurrir es que, pongo de primer lugar a cierto club, luego pongo a su rival de primer lugar, etcétera, etcétera. Entonces, sí tienen que haber unas restricciones. Así que hay algo allí, pero no siento que me lo justificaste bien. Pero de todas maneras, justifica bien tus normas, que yo te las analizaré. Y luego pasa estos 3 puntos.
Con respecto al punto de la indemnización, básicamente el tribunal dice que hay muchos criterios subjetivos, que no se usa la ley nacional, que luego hay un criterio de especificidad del deporte que no entiende qué es, ni lo ve definido, ni ve un cálculo claro. Dice que los demás criterios, además, para calcular la indemnización son subjetivos y cambian de lado a lado. Y entonces dice, esto es demasiado desproporcional. Tienes un montón de criterios para valorar cuánto sale la terminación de contrato de un jugador y estos criterios son muchas veces subjetivos y muchas veces no tienen que ver con el jugador. Porque, por ejemplo, tú dices que el jugador debería indemnizar al club con el precio de transferencia que paga el club, con lo que le paga la gente. Pero si el jugador no negoció eso, no fue ni parte de esos contratos, no tuvo vela en ese entierro, en esa negociación, ¿por qué el jugador tiene que pagar eso? Entonces ahí tiene un punto, se critica lo de la ley nacional. ¿Cómo es posible que FIFA nunca use la ley nacional? Y te dice, mira, esto es demasiado desproporcionado, que tú no puedas saber y no puedas calcular con facilidad cuánto saldría la renuncia de un jugador a su club. Esto no es justo, esto es tan desproporcional que representa un obstáculo al libre movimiento de trabajadores y por eso esto debe acomodarse. Quiero preguntarte algo. Bueno, esto es un caso complejo, ¿no? Que va a sentar obviamente un precedente. Entendiendo todos estos escenarios, entendiendo lo que dice la Corte Europea, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son tus teorías? ¿Cuáles son tus hipótesis? ¿Cuáles son los escenarios que tú crees que va a pasar con el sistema de transferencia y que puede afectar en el fútbol o que ya tú estás viendo que simplemente va a pasar muy pronto o en unos años? Gran pregunta. Gracias por no dejarme continuar con el monólogo, pues se sentía incómodo, pero creo que estaba tratando de expresar todo lo que hice, porque es un caso muy importante al final del día. Para poder saber las consecuencias, termino de explicar los dos puntos más que se refirió la Corte y hablamos de las consecuencias. El siguiente punto que habla la Corte, rápidamente, es que tú no puedes presumir que el nuevo club del jugador indujo al jugador a romper el contrato y que por eso tiene que ser sancionado y además que tenga que pagar la indemnización, no sin ninguna prueba. Si bien es cierto, la FIFA es libre, y lo dice el tribunal, de poner sanciones y este tipo de cosas, es muy fuerte que cualquier nuevo club haga ese tipo de cuestiones y sin ninguna prueba sea condenado como culpable. Entonces ellos te dicen, mira, tiene que haber algo más, puede haber indicios, puede haber ciertas cuestiones, porque ahí la FIFA dice, bueno, ya va, espérate, pero es que tú me estás llevando a la prueba diabólica. ¿Y qué es la prueba diabólica? Es cuando yo no puedo probar algo. Y en este caso, ¿cómo yo no puedo probar? Qué difícil es probar que un club indujo a un jugador a romper el contrato, porque eso son comunicaciones privadas. Yo le escribo al jugador diciéndole, mira, ¿te quieres venir? Mira, sí, pero rompe el contrato, pero mira, yo te ayudo. Ajá, ¿y dónde está eso? En comunicaciones privadas. Pues entonces, para poder probar eso, vas a tener que solicitar a un tribunal que entreguen los celulares y va a haber toda una discusión de derecho, de que esas son comunicaciones privadas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el tribunal responde a la prueba diabólica y dice, sí, es verdad, tienes razón, es difícil. Pero oye, tienes que tener al menos una prueba, algún indicio, alguna cuestión. No puedes sancionar a alguien sin tener nada. Y no puedes meterle, además que pague la indemnización y la sanción. Y dice, estos son obstáculos al libre movimiento de trabajadores. Y son desproporcionados. Y es en la desproporción que la Corte más se fija para hacer esta cuestión. Y entonces pasamos a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, yo intuyo que la primera consecuencia es que vamos a poder calcular con facilidad cuánto vale la terminación de contrato de un jugador. Y eso va a acabar con la especulación. Entonces, es muy probable que los precios de transferencia empiecen a bajar y empiecen a bajar y empiecen a bajar. Porque ahora sí vamos a saber cuánto vale un jugador o tener unos criterios más claros que tanta subjetividad que tenemos ahorita. Y que ha llevado a tanta especulación y a que el mercado suba y suba como tal. ¿Cómo son estos criterios para hacer esta valoración que va a pasar en el futuro? Pero ¿cómo sería esa fórmula? Vamos a ponerle un poco más matemática para que va a disminuir la especulación, porque al final el precio del deportista lo pone el mercado de alguna u otra manera, una distorsión muy extraña, ¿no? Oye, quisiera yo poder responderte, Andrés, pero ¿qué voy a saber yo cuáles van a ser esos criterios? Eso es justamente lo que está diciendo el tribunal que tiene que hacerse, ¿no? Okay. No es lo que está hecho. Okay. Y la FIFA ha comenzado
una discusión, ahorita la comenzó formalmente, pero esta discusión ya la FIFA la tenía hace 2 años, sobre cómo reformar ese artículo 17. En este sentido, los precios de transferencia yo opino que van a cambiar. Para poder implicar a otro club y que otro club te pague por inducir a romper el contrato con el jugador, va a ser más difícil. Vas a tener que buscar ciertas pruebas y vas a tener que buscar ciertos comentarios. Tal vez se pueden crear ciertos elementos. Y lo de las sanciones, me imagino que van a bajar estas sanciones cuando los jugadores se van. Entonces ya no va a ser sancionado con facilidad el club que viene ni el otro. Pero ya te voy a decir exactamente qué es lo que yo creo que va a pasar. Pero vamos con Brandon, que algo nos quiere acotar. Quería preguntarte a ti, Antonio, si crees que esto es lo que hacía falta para evitar esta subida de los precios. Recordamos cuando era una locura que un jugador tuviera un valor de mercado de 100 millones. Ya estamos viendo que cualquier jugador tiene un costo o un valor estimado para su adquisición de 150 millones, 200 millones. Ahora va a ser más fácil adquirir a un jugador estando en pleno contrato con un club. Sí, ahora en teoría, después cuando se regule todo, va a ser más sencillo traspasar un jugador de un club a otro. ¿Creo yo que esto era lo que faltaba? Creo que sí. ¿Creo yo que todos los jugadores están costando 150 millones? No, Brandon. Esa es la cúspide del iceberg. La mayoría de los jugadores no están en la cúspide del iceberg. Esos serán 100 jugadores, 200 jugadores en el mundo. Pero no más de eso. Y un jugador de 150 millones no es ni siquiera entre los 100 mejores jugadores del mundo. Quizás entre los 20, 30, algo así. Pero independientemente de esto, sí, yo sí creo que esto era lo que faltaba para que la especulación bajara en ese sentido. Lo que yo creo que viene es que, como en el año 2001 ya pasó con el caso Bosman, en el año 96, 97, 98, donde terminaron un acuerdo, viene una negociación entre FIFA y la Unión Europea. Y en esa negociación, FIFA tiene mucha fuerza y mucha influencia. Y además, estas normativas que estaban tan vagas y subjetivas están respaldadas por los clubes europeos. Entonces, básicamente, lo que yo entiendo es que directamente FIFA y los clubes europeos van a empezar a abogar por esta situación y van a empezar a tratar de hacer esos criterios que me preguntaste, esas sesiones, van a tratar de hacer una negociación que los favorezca lo más posible, mientras que los jugadores van a presionar con la decisión para que esto sea más sencillo la movilidad de jugadores y ellos puedan recaudar la mayor cantidad de dinero en los pocos años que tienen de juego. Y esa negociación es la que al final va a impactar todo. Yo no creo que podemos especular completamente todas las cosas. Sí, los precios de transferencia van a bajar. Sí, las sanciones van a bajar. Sí, todo esto va a bajar. La pregunta es cuánto va a bajar. Está aquí. ¿Va a bajar hasta aquí? ¿O va a bajar hasta acá? ¿O va a bajar hasta acá? ¿O va a bajar hasta acá? Todo eso va a depender de la negociación. Entonces, ese ponernos a especular por completo qué va a pasar es sumamente difícil. Justamente esa era la palabra que quería traer a colación y ya lo hiciste casi que al final de esta sección. Negociar con las partes interesadas. Esta parte, oye, tan complicada el reglamento como lo es calcular cuánto cuesta que una persona salga de un club. Porque, en definitiva, este artículo 17 lo que nos muestra, al fin y al cabo, es cuánto dinero tiene que pagar una persona por una indemnización. Ese es el resultado del artículo 17. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que tiene que haber criterios más claros. Se trabajarán porcentajes, se trabajarán algunos elementos que establezca el mismo reglamento. No lo sabemos, justamente estaremos a la expectativa de cómo se va a resolver esto. Pero oye, ¿no crees tú que pudiera manejarse así de esa manera? Que tenga que pagar por lo menos un porcentaje de un contrato y así pudiera bajar un poco o cambiar los criterios o tenerlo un poquito más claros para todos. Porque además el problema que también estábamos teniendo, que como habían tantos criterios amplios, no había una solución única para estos casos que pudieran ser bastante parecidos. Entonces, ¿cuál pudiera ser una solución? Establecerlos por porcentaje, establecer diferentes elementos. ¿Cómo lo ves tú? Qué buena pregunta. En este punto yo le doy la mano primero a la Corte de Justicia. Yo sí creo que tenían que haber criterios claros. Creo que un criterio claro para mí es cuánto le pagas al jugador. Eso para empezar. Sin duda. Porque no puedo, yo siempre he sido
muy reticente a que si un jugador cobra $1,000, ¿cómo va a tener una cláusula de rescisión o piden por él $2 millones? Si tú quieres cobrar mucho, invierte más en el jugador. ¿Hasta qué punto? Mira, Brasil entiendo que ofrece algunas soluciones al respecto, las ha ofrecido en sus leyes de la historia, que si es 100 veces lo que se paga, que si es 200 veces lo que se paga. Podemos irlo analizando por ahí. La legislación brasileña ofrece cosas interesantes a este debate de los criterios, ¿no? Creo que también si pudiéramos tabular de alguna manera los valores de mercado, lo cual es muy difícil, para decir, bueno, los delanteros salen tanto, los mediocampos salen tanto, los defensas salen tanto, y ya después podemos hacerlo, bueno, bien. La otra cosa es que también el CIES, el FIFA CIES, el Centro de Investigaciones de la Universidad de Neuchâtel, ha desarrollado un método para calcular el valor de jugadores a través de su valor de mercado con estadísticas. Todos los días nos volvemos más en número. Entonces quizás el valor de mercado pueda venir dependiendo de las estadísticas del jugador, ¿no? Eso va a ser toda otra discusión. Es interesante el debate que se abre. Yo puedo por ahí aportar que observemos a Brasil, que observemos el salario del jugador para ver qué tanto podemos hacer para la cuestión. Obviamente que esto es una derrota más que para la FIFA, para los clubes, ¿no? Que son los que ahora no pueden cobrar menos, no pueden cobrar tanto dinero, y esto va a afectar muchísimo a los clubes sudamericanos, muchísimo, que suelen vivir mucho de la transferencia de jugadores y suelen llenar sus arcas a partir de la transferencia de jugadores. Entonces, uno de los mercados que más le va a impactar esta decisión es al mercado sudamericano, igual que al mercado africano. Son dos mercados que les va a impactar muchísimo, así como los clubes formadores europeos, como Ajax, como los clubes franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, en un punto donde yo no estoy tan de acuerdo con la decisión, y este sí es otra vez mi opinión personal, y te la dejo a ti también para que comentes, es ese tema de la presunción. Entiendo que la presunción de que el club que se lleva al jugador y lo hagas culpable inmediatamente no es justo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo en que elimines la presunción por completo, porque es muy difícil probar de que un club indujo al otro a romper el contrato, y esto empieza a generar, imagínense, los clubes que se la pasan comprando jugadores. Y yo sé que aquí tengo un montón de gente fan del Madrid al lado mío y que me rodea, pero el Madrid es un club que va por todos lados. Los periódicos van publicando: el Madrid ahora quiere a este, y ahora quiere al otro, y ahora quiere al otro, y ahora quiere al otro. Y con los periódicos empieza a coquetear en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahora, no estoy diciendo que el Madrid haya cometido esto alguna vez o nunca, no lo sé, solo lo sabrán ellos, pero lo que quiero decir es que empieza a poner y a dificultar las cuestiones, porque ahora es más fácil inducir al jugador a romper el contrato que no. Y eso incluso te puede afectar la integridad, porque si tú te vas a enfrentar con un club, imagínate que te vas a enfrentar, qué sé yo, un club grande contra un club pequeño, y el club grande empieza a sacar noticias de que quiere el delantero del club pequeño, el club pequeño tal vez no quiere jugar tan bien o no quiere hacerle daño al club grande para que no lo fichen, pues, etcétera, etcétera. Y entonces se utilizan este tipo de trampas malsanas en el deporte. Entonces, eso a mí no me gusta. Yo creo que la presunción está bien, está muy amplia. En vez de pedirle al otro club a que traiga pruebas, establece unos límites y unos criterios en la presunción, en el sentido de que, bueno, si el jugador se fue directamente al otro club, no esperó más de tantas semanas, no esperó, entonces automáticamente sí, ese club es culpable, como se hace con la transferencia puente y la presunción de transferencia puente. A mí me parece que eso sería un criterio interesante, agregar una serie de requisitos a esa norma para que todo pueda ser más sencillo como tal. Justamente, yo creo que hay que regularlo, porque, oye, no termina siendo justa esta presunción, ¿no? De hecho, tú mencionas que hay ciertos requisitos para establecer cuando hay una transferencia puente. Yo también te digo, mira, FIFA también tiene unos requisitos para establecer cuando hay una asociación deportiva. Entonces, tomar ciertos elementos para determinar después una consecuencia, creo que pudiera ser el camino que debería adoptarse para que quede claro y para que no haya duda y no caer en una injusticia con respecto a esto de la presunción. Estoy de acuerdo también contigo con lo que dice. De todas maneras, falta mucha discusión. Sí. FIFA abrió la discusión para que todo el mundo pueda ir a la página web de FIFA y dejar sus recomendaciones. Yo creo que Elena y yo, en la Asociación de Abogados del Fútbol,
vamos a mandar nuestras recomendaciones y la Asociación de Abogados del Fútbol hará sus recomendaciones. Y bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Creen que esto va a afectar a su club? ¿Creen que no va a afectar a su club? ¿Es importante para su club esto? ¿No es importante para su club esto? ¿Creen que esto es un avance en los derechos de los jugadores? ¿Creen que ayuda muchísimo a los jugadores? ¿Creen que no, que afecta la integridad de la competición? Oye, esa es la pregunta que queremos hacerlo y por favor déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte, producido por Laurel.